Vamos a hablar un poquito de los tránsitos planetarios, en este caso el tránsito de Plutón, que es el tránsito que muchas veces asusta a las personas, sobre todo si es una tensión, que puede ser una oposición o una cuadratura. Entonces, los planetas en movimiento, como observamos en el gráfico, van tocando determinados puntos, que son los planetas natales, que están siempre en el mismo punto, valga la redundancia. La carta natal no se modifica, pero los aspectos de los planetas en tránsito a esos planetas natales repercuten e influyen. Y Plutón es el planeta más lento. Observamos una P, que sería Plutón, tiene gráfico. Vamos observando ese movimiento y si observamos, la Luna es rápida, prácticamente parece que corre, y Plutón es el más lento. Plutón marca la destrucción, la transformación, la muerte. Es el planeta que está relacionado con la casa 8, con el signo de Escorpio, así que va a modificar la realidad de raíz. Entonces tenemos que observar dónde se va a dar ese tránsito, a qué planeta, a qué punto. Por ejemplo, si toca el propio Sol, imaginémonos un tránsito de una oposición de Plutón al propio Sol, va a tener que ver con nuestra propia persona, con nuestro propio ego. Hay algo que se modifica de una forma contundente, categórica. Muchas veces tenemos que renunciar a una vida que tal vez no era la conveniente o la propia y se da de una forma determinante. Plutón es categórico, es contundente en sus efectos. Entonces muchas veces vivíamos una clase de vida, nuestro ego, no estábamos o a la altura o no nos sentíamos cómodos o alguna situación y aparece Plutón transitando al Sol y modifica esa realidad. También puede significar la muerte o de alguna figura masculina, que puede ser el padre o el marido o alguna persona significativa. Al igual que el tránsito de Plutón a la Luna marca muchas veces la muerte de alguna figura significativa familiar o femenina. También muchas veces genera pérdidas. Plutón es un planeta que primero va a transformar desde la pérdida, generando posterior un nuevo renacimiento. En el caso de Mercurio van a modificarse ciertas ideas, también el cambio en el entorno, muchas veces, o la relación con ciertos amigos o primos o hermanos, que sufre una transformación. Muchas veces hay algo oculto, ya que Plutón es el planeta más alejado del Sol, entonces rige lo oculto y que se manifiesta, se pone a luz. Observamos claramente con el tránsito. En el caso de un tránsito, de una oposición, obviamente una situación que va a generar malestar. Por ejemplo, si descubrís que tu pareja no era fiel, puede darse en un tránsito de Plutón al propio Venus, que tiene que ver con el amor. Entonces modifica completamente la realidad. Es la muerte del amor. Posterior, obviamente, se construye o se reconstruye a través de algo nuevo. Siempre Plutón, posterior a la destrucción, aflora el renacimiento o la nueva vida. Así que básicamente siempre hay que observar las características del planeta al que está formando el tránsito y dónde también se da ese tránsito. Si por ejemplo yo tengo a Marte en la casa 9, no es lo mismo que si tengo Marte en la casa 1, porque la casa 9 tiene que ver con los viajes, con el extranjero, con los estudios superiores. Muchas veces Marte en la 9 manifiesta esa energía en función del conocimiento superior, de las ideas o de la propia religión, y un tránsito, sobre todo un tránsito pesado, que es una cuadratura, una oposición. También la conjunción es muy poderosa, muy contundente, siempre la conjunción siendo el principal aspecto. Entonces, alguna desilusión en ese ámbito. Tal vez viajé, no era lo que esperaba, o alguna desilusión con respecto a alguna creencia, o creía en una persona, me desilusiona completamente. Entonces, algo se modifica de raíz. Tal vez iba a una iglesia, descubro que el cura es corrupto y ya es esa energía plutoniana. Se pone de manifiesto
como una linterna que da luz a una realidad que no va a volver a ser como antes. Entonces, de ahí que o acepto ese tránsito plutoniano o intento perpetuar una situación que no me va a llevar a ningún lugar. Entonces, siempre lo mejor es aceptar esa transformación y obviamente ir analizando dónde se va dando de una forma categórica. Se da una sola vez en la vida en determinados momentos, porque Plutón tarda 250 años en dar la vuelta al zodíaco. Imaginémonos que la Luna solamente tarda 28 días, entonces la Luna también tiene que ver con los tránsitos planetarios, pero más que nada con el humor. Entonces me puedo sentir con un buen tránsito lunar de un buen ánimo o con buen humor o con deseos de relacionarme o todo lo que tiene que ver con lo orgánico, es algo momentáneo. La Luna es muy rápida. Plutón es categórico, entonces se pone en determinado punto, formando determinado tránsito, va a estar mucho tiempo generando esa situación o de desencanto. También hay tránsitos positivos de Plutón, pero estamos hablando sobre todo de las personas que temen la situación de un tránsito plutoniano, cómo puede repercutir, qué es lo que hay que hacer. Obviamente, si uno descubre, gracias a lo plutoniano, lo que estaba oculto, es algo positivo, independientemente de la situación o de la desilusión. Tal vez un tránsito al Sol, que es el propio ego, o al propio regente del ascendente, estábamos tal vez intentando vivir una mentira, una vida de ficción, tal vez aparentando lo que no somos y se pone de manifiesto. Entonces muchas veces la reputación, cuando observamos que alguna persona cae, vemos ese tránsito de Plutón, o formando un aspecto al medio cielo o al regente del medio cielo que tiene que ver con la profesión, en el caso que tuviera algún tipo de relación con la profesión, o al ascendente o al regente del ascendente o al propio Sol. Hay muchos puntos significativos, pero básicamente la energía de Plutón es esa transformación categórica, contundente, y donde se pone de manifiesto una situación que no va a perpetuarse en el tiempo de la misma forma. Así que es muy interesante, es uno de los planetas más interesantes para estudiar, al igual que también otros, sobre todo transpersonales, que son los lentos, ya que los planetas rápidos obviamente tienen un efecto no tan contundente en la carta natal como un tránsito pesado de los transpersonales por la cantidad de años, y esa lentitud da como resultado que se dé una sola vez en la vida. Así que es un tránsito muy significativo. Obviamente cada persona deberá analizar en qué área de vida está repercutiendo en el caso que estuvieran vivenciando un tránsito plutoniano.